Hola mis amadas hermanas, una vez más nos reunimos para estudiar nuestra clase. Hoy tendremos una clase muy interesante que tiene como título Da las buenas nuevas. Esta es nuestra lección 12 del grupo del curso Discipulado que estamos estudiando y hoy vamos a aprender cómo debemos llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que no lo han conocido. Para nosotros es un privilegio poder hacerlo y sobre todo aprender cómo hacerlo. Qué hermoso es recordar que en algún momento de nuestras vidas alguien se tomó el tiempo para hablarnos acerca de las buenas nuevas de salvación, del Evangelio de Jesucristo. Es interesante recordar que en aquel momento con toda seguridad nos enseñaron dos cosas. Si hoy estamos en Cristo es porque nos enseñaron estas dos cosas. Nos dieron las malas noticias de que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que necesitábamos a un Salvador. Y eso son las buenas noticias. Esas noticias que son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, evangelio significa buenas nuevas. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó y ofrece perdón a todos los que confían en Él como su Señor y Salvador. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, el 3 y el 4, el apóstol Pablo nos da una especie de concepto o de resumen de lo que es el Evangelio de Jesucristo bíblicamente hablando. Dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo se ve en toda la palabra de Dios, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el final del libro de Apocalipsis. Vida, obra de Jesús, muerte, resurrección, todo tiene que ver con el amor del Padre para con nosotros y con ese plan de salvación que tenía desde antes de la creación del mundo, en el cual ya Él era el Cordero inmolado. Antes alguien nos trajo a nosotros ese mensaje de salvación, ¿verdad? Hoy nos corresponde a nosotros esa responsabilidad y ese privilegio de llevar el mensaje de salvación a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, aunque no les conozcamos, personas que no conocen al Señor y que sabemos nosotros que tenemos una oportunidad de llevarles el mensaje de salvación. A nosotros se nos manda como iglesia a llevarle este mensaje de lo que Cristo ha hecho. Él mismo es nuestro máximo ejemplo. El Señor Jesucristo cumplió con su misión de buscar y salvar a los perdidos. Leemos en Lucas capítulo 19, versículo 10 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su misión, buscar a los perdidos. Pero no solamente lo hizo porque era una responsabilidad, sino que lo hizo con amor. La palabra dice que Él tuvo compasión de los que estaban en pecado. Leemos en Mateo 9:36 de la manera siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El corazón de un evangelista, de una persona que ama a las almas que no han conocido al Señor, tiene que ser caracterizada por tener compasión por esas personas que están perdidas. Esa es la naturaleza de Cristo. Dice la palabra también en Mateo 20:28 que Él dio su vida por llevar a cabo esta misión de que nosotros los perdidos fuéramos rescatados. La palabra dice en esa porción bíblica: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino el Señor, a dar su vida para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de tener vida eterna y vida en abundancia.
Predicar el Evangelio no es una opción, es un mandato. El Señor Jesucristo le dio la responsabilidad a la iglesia de difundir el Evangelio en todo el mundo. En el momento de ascender, Él le dio instrucciones a sus discípulos y les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. A esto le llamamos la Gran Comisión. Y precisamente en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, la palabra dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, es una orden, id y haced discípulos. Tenemos dos verbos en imperativo, id y haced, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no tiene límite, es hasta los confines de la tierra, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que hay dos cosas interesantes que nosotros tenemos que aprender de esta gran comisión y de la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que nosotros como iglesia tenemos? Las primordiales responsabilidades de una iglesia local son, en primer lugar, difundir el Evangelio y, en segundo lugar, discipular a los nuevos creyentes. Difundir el Evangelio lo leíamos en el versículo que leímos anteriormente, donde decía id, y en la segunda parte, discipular nuevos creyentes, nos dice id y haced discípulos. Es formar a personas para que puedan realmente manifestar la imagen de Jesucristo en sus vidas. En la medida en que vamos enseñando a estas personas que han conocido al Señor a caminar en el camino del Señor, a conocer las Escrituras y a conocer a Dios por medio de su palabra, entonces ellos van comenzando a reflejar la imagen de Cristo que ahora habita en ellos. Si bien es cierto que hay muchos ministerios y actividades que se llevan a cabo en la iglesia local y que son muy alentadoras y provechosas, no son el objetivo principal de la iglesia. El objetivo principal de cada uno de nosotros como iglesia es difundir el Evangelio de Jesucristo y discipular a los nuevos creyentes. Puede que hasta este punto nosotros hayamos entendido nuestra responsabilidad, pero seguramente está en nuestras mentes la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para difundir el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer y entre ellas es que podemos difundir el Evangelio ganando almas y a través de las misiones. Son dos maneras que nosotros tenemos de ganar o de difundir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos ganando almas? Cuando compartimos el Evangelio con alguien, ¿verdad? Y esta persona entiende que es pecadora y que debe depositar su confianza en el Señor. También lo podemos hacer usando nuestro testimonio para decirles a quienes no conocen al Señor cómo pueden ellos llegar a ser salvos. Porque a través de nuestra experiencia nosotros podemos enseñarles a ellos cómo lo hice yo cuando conocí al Señor como mi Salvador personal. También lo podemos hacer a través de las misiones. ¿Qué son las misiones? Las misiones es esa oportunidad que nosotros tenemos de apoyar a aquellas personas que van a predicar el Evangelio a quienes no conocen al Señor, no importa en qué región de la tierra sea. Otra forma que nosotros tenemos de apoyar las misiones es yendo. Si sentimos el llamado del Señor para dedicarnos por tiempo completo a la obra de Dios, predicando el Evangelio, nosotros podemos ir a cualquier sitio y predicar el Evangelio. Y no solamente yendo, también lo podemos hacer orando. Y otra manera es dando ayuda económica a aquellos que van. Si nosotros no podemos ir, nosotros podemos colaborar, nosotros podemos dar, nosotros podemos orar, nosotros podemos apoyar a esas personas que van. Es interesante que nosotros muchas veces pensamos que solamente los misioneros pueden predicar el Evangelio, pero no es así. Usted puede ser
una contadora que predica el evangelio en su trabajo, puede ser una profesora dando clase en una institución y que puede predicar el evangelio a sus compañeros, a sus alumnos. De alguna manera es ser un misionero hábilmente disfrazado de carpintero, de ama de casa, de vendedora, de cualquiera que sea su oficio o su profesión. Usted puede llevar a cabo la misión de predicar el evangelio, de difundir el evangelio donde haya un alma que no haya conocido al Señor. Entonces, somos llamados a testificar, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También dice Proverbios capítulo 11, versículo 30, que el fruto del justo es árbol de vida y que el que gana almas es sabio. Difundir el evangelio es responsabilidad personal de cada creyente. Por lo tanto, debemos ser fieles y obedientes. La iglesia en el libro de los Hechos enviaba misioneros que fueron de ciudad en ciudad llevando la palabra del Señor. Y dice Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, que había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que nosotros no solamente fuimos llamados a testificar, sino que la primera iglesia que nosotros conocemos a través de las Escrituras, o sea, la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, nos enseña que siempre se enviaron misioneros para llevar a cabo el plan de Dios, que era alcanzar al mundo con el conocimiento del Evangelio. El asunto es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tengo yo que hacer para llevar a cabo esta responsabilidad que el Señor nos ha encomendado? Tenemos la disposición, pero muchas veces nos asustamos porque no sabemos cuál es la estrategia, no sé cómo entrarle a la persona para hablarle de Cristo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Predicar el Evangelio, para algunos que estamos comenzando, no es tan fácil. Siempre comenzamos con la mejor de las intenciones. Quiero predicar el Evangelio, quiero hacerlo, pero no sé cómo. Y es una pregunta válida, son inquietudes válidas. En la segunda parte de este video, nosotros vamos a contestar esas inquietudes y vamos a establecer algunos versículos que nos van a dar la pauta para tener un poco de contenido o un contenido estructurado u ordenado que nos ayudará a llevar el mensaje de salvación a otras personas y cumplir con esta responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. No es difícil, tampoco es fácil, sobre todo en nuestras primeras experiencias, pero practicando y teniendo una idea de lo que tenemos que decir y cómo decirlo, nos vamos a atrever a llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado. Oro al Señor para que el Señor nos dé esa bendición, ese ánimo y esa fortaleza, esa disposición de corazón de poder llevar a cabo la misión que el Señor nos encomendó en su palabra, y hacerlo con gozo, hacerlo con compasión, hacerlo con amor, con pasión, porque si el Señor dio su vida por mí, ¿qué puedo hacer yo para pagar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Nada de lo que yo haga será suficiente para pagar lo que el Señor ha hecho por mí. Y Él solo me dice: ve y dile a los demás lo mismo que te dije a ti, que te amo y que quiero salvarte. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en una próxima clase.